La creatinina es un producto de desecho originado como consecuencia del metabolismo muscular, es decir, del normal funcionamiento de los músculos. Este producto de desecho pasa a la sangre llegando hasta los riñones para ser filtrado y posteriormente eliminado a través de la orina. Soy J.C. Canizales y en este video hablaré acerca de la creatinina alta, sus causas, síntomas y las recomendaciones a seguir. Nuestro cuerpo produce una cantidad de creatinina de forma constante y la cantidad varía de persona a persona y depende de la masa muscular total, que es distinta en cada individuo. La producción diaria de creatinina generalmente permanece constante, siempre y cuando no se modifique la masa muscular total, es decir, si no aumenta o disminuye la masa muscular. Pero la presencia de creatinina alta en sangre es una situación anormal y en la mayoría de los casos podría indicar daño o problemas renales. Como te he mencionado, la creatinina es un producto de desecho, resultado del metabolismo muscular. Pero, ¿cómo se produce? Debes saber que una de las principales funciones del hígado es metabolizar las proteínas, y la creatina es una molécula que proviene de las proteínas y se sintetiza en los riñones, hígado y páncreas. Esta creatina se transporta en la sangre para llegar a los músculos, donde es transformada en fosfocreatina, en donde mediante diferentes reacciones metabólicas se transforma en ATP o energía celular necesaria para producir la contracción muscular, y en creatinina, que es el producto de desecho, sustancia que es enviada por las células musculares a través de la circulación sanguínea hacia los riñones para ser filtrada y posteriormente eliminada a través de la orina. Pero si ésta se produce en el organismo de manera constante, ¿cuáles son las causas de la elevación de la creatinina? Varias causas pueden desencadenar un aumento en la concentración de creatinina en sangre. Sin embargo, la principal causa son los problemas renales. Entre los problemas renales están infecciones renales, riñones poliquísticos, glomerulonefritis, insuficiencia renal, debido a que los riñones pierden la capacidad de filtrar adecuadamente la sangre, por lo que las toxinas y sustancias de desecho, entre ellos la creatinina, se acumulan en la sangre. Pero las causas de la elevación de la creatinina no se limita únicamente a problemas renales, ya que también puede ser causada por problemas cardíacos como la insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, arritmias cardíacas e hipotensión arterial, y se debe a una inadecuada circulación sanguínea o a lesiones en los vasos sanguíneos, como es en el caso de la hipertensión arterial, dificultando la capacidad de los riñones para filtrar la sangre, pudiendo causar la acumulación de creatinina. Entre otras causas están deshidratación, diabetes descompensada, la obesidad, el exceso de ejercicio físico, un elevado consumo de proteínas, infecciones urinarias, preeclampsia en el embarazo, el crecimiento prostático en los hombres, hemorragias digestivas. Ciertos fármacos también pueden elevar los niveles de creatinina en sangre, entre ellos medicamentos para tratar el cáncer, algunos medicamentos biológicos, ciertos antibióticos y fármacos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cómo saber si tengo creatinina alta? Para saber si una persona padece de creatinina alta, debe realizarse un análisis de sangre y, partiendo de ese dato, su médico tratante, mediante una fórmula matemática, calcula un parámetro llamado filtrado glomerular, que es el que indica cómo se encuentra la función renal.
A mayor presencia de creatinina, menor será el filtrado glomerular. Los valores normales de creatinina en sangre son: hombres de 0,7 a 1,3 miligramos por decilitro y mujeres de 0,6 a 1,1 miligramos por decilitro. ¿Cuáles son los síntomas de creatinina alta? Existen ciertos síntomas que pueden indicarnos o alertarnos de que nuestros niveles de creatinina en sangre están elevados. Uno de los más evidentes es presentar cambios en la orina. Podrás observar que el color de la orina tiende a volverse cada vez más rojizo o rosado. Se produce un aumento en la frecuencia urinaria, es decir, en las veces de ir a orinar. En algunas ocasiones hay dolor al orinar y en algunos casos más severos notarás espuma en la orina. Otros síntomas que podría presentar una persona con niveles altos de creatinina son cansancio y fatiga, edema o hinchazón de las manos, las piernas, pies y tobillos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, falta de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, una sensación de falta de aire y adicionalmente pueden presentarse cambios en la piel, tornándose más reseca y presentar picor intenso. A continuación te daré algunas recomendaciones que te ayudarán a regular los niveles de creatinina en sangre. Mantener una adecuada hidratación. Esta idealmente debe ser en relación al peso corporal. Caso contrario, debes tomar como mínimo 2 litros de agua al día. Debes tomar en cuenta que si ya has sido diagnosticado con insuficiencia renal, la cantidad de líquidos a ingerir debe ser en base a la indicación de su nefrólogo tratante. Si usted es un atleta de alto rendimiento y tiene que recurrir al consumo de creatina, es muy recomendable mantener una adecuada hidratación y realizarse análisis frecuentes de los niveles de creatinina en promedio 2 veces por año. Realizar ejercicio físico de forma moderada, sin llegar al sobreesfuerzo, con la intención de evitar la destrucción muscular. Si eres una persona que tiene problemas de creatinina alta, debe limitar el consumo de suplementos deportivos a base de creatina. Si es una persona que padece de hipertensión arterial, debe procurar mantenerla bajo control, evitando que ésta suba de 130/80 de manera constante o frecuente para evitar daño a los vasos sanguíneos. Si padece diabetes, debe controlar los niveles de glucosa en sangre para evitar los estados de hiperglucemia permanente y evitar así daño renal. Mantener una dieta equilibrada, priorizando el consumo de frutas, verduras, hortalizas y carnes blancas, como el pescado, pollo y pavo. Y reducir el consumo de alimentos ricos en proteínas y purinas, como los embutidos, carnes rojas, legumbres y sardinas. Es recomendable consumir alimentos ricos en fibra y alimentos considerados diuréticos, como la espinaca, espárragos, sandía y remolacha. Limita el consumo de sal añadida en los alimentos y evita las bebidas carbonatadas. Deja tu comentario relacionado a este tema. Suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita para recibir notificación de nuevos videos. Soy JC Canizales. Bendiciones.